Buen día, es un maravilloso disfrute compartir con ustedes nuestro alimento diario, la serie Cristo, Poder de Dios y Sabiduría de Dios. Tomo 1, la vida del cuerpo. Semana 5, el Cristo crucificado. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 24. Día miércoles. Lectura bíblica. Mateo capítulo 28 versículo 19. Marcos capítulo 16 versículo 15. Lucas capítulo 10 versículo 1. Romanos capítulo 10 versículos del 12 al 15. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11. Leer con oración. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Principios victoriosos. Desde el primer versículo de la primera epístola a los Corintios, Pablo nos presenta dos experiencias importantes que todo siervo de Dios debe tener. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. La primera experiencia se refiere a nuestra convicción sobre el llamamiento de Dios en nuestra vida. Pablo fue llamado por la voluntad de Dios. ¿Usted fue o no llamado por Dios? Si tiene el deseo de servir al Señor, tenga la plena convicción de su llamamiento. La segunda experiencia se refiere al hecho de haber sido enviados a predicarles el Evangelio a nuestros vecinos, amigos, compañeros, a predicar en otros barrios, ciudades y hasta países. La palabra apóstol significa enviado. Por tanto, todos nosotros recibimos ese llamamiento. Usted necesita tener claridad acerca de la extensión de su llamamiento. Si éste se limita a los de su convivencia o se extiende a otras ciudades, países o continentes. Pero esto es un hecho. Todo hijo de Dios fue llamado para ser enviado. La tercera experiencia presentada en este versículo también se refiere a no servir nunca solos en la obra de Dios, sino a estar acompañados por los hermanos. Pablo no estaba solo. Sus palabras tenían el apoyo del hermano Sóstenes. Nuestro servicio a Dios no debe ser individual. Debemos servir siempre junto con los hermanos, siempre acompañados de alguien. No es fácil, pero es necesario para ser perfeccionados en varios aspectos, como la paciencia, el cuidado, el perdón, la humildad. Los que son muy exigentes y perfeccionistas necesitan volverse más flexibles, y los que son muy relajados necesitan ser más ajustados. Así nos coordinamos y caminamos juntos en amor. En el próximo versículo leemos: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Note que la iglesia no es de Pablo, de Cefas, de Apolo o de alguna doctrina, sino de Dios. ¡Aleluya! La iglesia es de Dios. El fundamento de las iglesias debe ser Cristo. Eso está claro en las Escrituras y debe ser seguido por las iglesias propagadas por la tierra. Sin embargo, ¿sobre qué terreno ponemos este fundamento? Muchas iglesias evangélicas toman nombres de hombres, prácticas y puntos doctrinales como el terreno y la base para el fundamento. Eso produce división en medio de los cristianos. Lo que observamos en esa porción de la Biblia es
la iglesia de Dios, el aspecto universal de la iglesia, y que está en Corinto, el aspecto local de la iglesia. En su aspecto local, la ciudad es el terreno sobre el cual es puesto el fundamento de la iglesia. Si los límites de la iglesia están definidos por los límites de la ciudad, no nos dejaremos guiar por las preferencias, ya sean por personas o por prácticas doctrinales, como ocurría en la iglesia en Corinto, pues la iglesia es de Dios. En la Biblia no existe la iglesia de fulano o sutano, como ocurre en nuestros días. La división trajo a la iglesia en Corinto muchos problemas: pecado, confusión, libertinaje, enseñanzas heréticas. No seguiremos por este camino, permaneceremos firmes en la visión que Dios nos dio: tener a Cristo como nuestro fundamento y la ciudad, los límites de la localidad como nuestro terreno. Por último, una práctica victoriosa muy común en la iglesia primitiva era invocar el nombre del Señor, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Con el tiempo, esta práctica se fue perdiendo, pero gracias a Dios ha sido restaurada. Si realmente quiere disfrutar de las riquezas abundantes de nuestro Señor, necesita invocar su nombre. Al vivir la vida de la iglesia basados en esos principios victoriosos, sus ojos nunca estarán puestos en hombres ni en doctrinas, sino que estarán profundamente fijados en Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Aleluya! Pregunta: ¿cuáles son los principios victoriosos que nos fueron presentados el día de hoy? Buen provecho.